Las cavernas malditas de Texas. Parte 1. El misterio subterráneo. En lo profundo del árido paisaje de Texas hay un sistema de cavernas que ha estado oculto durante siglos. Las conocen como las cavernas malditas, un nombre temido por los lugareños, quienes cuentan historias de desapariciones y eventos inexplicables. Aunque las generaciones han transmitido estas advertencias, pocos han sobrevivido para contar lo que realmente sucede en las profundidades. En 1998, un grupo de exploradores se aventuró hacia las cavernas en busca de respuestas. El grupo estaba dirigido por Alejandro Pérez, un explorador veterano con años de experiencia en expediciones subterráneas. Había oído los rumores, pero no les dio mayor importancia. Alejandro creía que las historias eran simples leyendas creadas por la superstición local. Junto a él estaban su hermana Clara, el geólogo Pedro Fuentes, y Natalia, una arqueóloga interesada en las misteriosas inscripciones encontradas en las paredes exteriores de la caverna. El grupo estaba preparado, con todo su equipo, listos para lo que creían sería una emocionante exploración científica. Al llegar a la entrada de las cavernas, el ambiente cambió. El aire, normalmente seco y cálido del desierto texano, se volvió frío y denso, como si una presencia oscura aguardara dentro. Sin embargo, con linternas en mano y determinación en sus corazones, comenzaron su descenso. Lo que no sabían es que algo más los estaba observando, algo que había esperado por años. Parte 2. El descenso en la oscuridad. La caverna parecía interminable. Alejandro iba al frente, marcando el camino, mientras las sombras danzaban a su alrededor. El eco de sus pasos reverberaba en la piedra, creando una sinfonía de sonidos inquietantes. A medida que se adentraban más y más, la sensación de que algo no estaba bien crecía en cada uno de ellos. Clara, que solía ser la más racional del grupo, comenzó a sentir una creciente ansiedad. Esto no es normal, murmuró mientras iluminaba las paredes. Pedro, siempre enfocado en su trabajo, trató de tranquilizarla, sugiriendo que la atmósfera opresiva era solo el resultado de la presión del aire en las profundidades. Pero Natalia, que estudiaba cuidadosamente las marcas en la pared, notó algo peculiar. Estas inscripciones no son como las que he visto antes. Son demasiado antiguas y extrañas, dijo, su voz entrecortada por el nerviosismo. Lo que al principio parecía una aventura científica emocionante comenzaba a transformarse en algo más siniestro. De repente, un fuerte ruido resonó desde las profundidades de la cueva, deteniendo al grupo en seco. El sonido era grave y distante, pero no era el de una simple roca cayendo. Era algo vivo, algo que se movía en la oscuridad. Parte 3. La primera advertencia. Pedro, siendo el más escéptico, intentó racionalizar el sonido. Probablemente solo sea algún animal pequeño, dijo, aunque la inseguridad en su voz traicionaba sus palabras. Alejandro, no tan convencido, hizo una señal para que todos se quedaran en silencio. Pasaron minutos eternos sin que se escuchara nada más. Sigamos, dijo Alejandro finalmente, pero la tensión en el ambiente no desapareció. Mientras avanzaban, la luz de las linternas comenzó a vacilar, parpadeando sin razón aparente. Clara se detuvo de repente. Siento que alguien nos está observando, susurró. Natalia, a su lado, apretó con fuerza el cuaderno donde anotaba las inscripciones. Aunque nadie podía verlo, una sombra pareció deslizarse entre las rocas detrás de ellos. Al avanzar un poco más, encontraron una cámara más amplia dentro de la caverna. En el centro, había un pozo profundo y antiguo, rodeado por símbolos que Natalia no pudo descifrar. Pero lo más inquietante era lo que parecía ser una pila de huesos en una esquina de la cámara. Pedro se acercó para inspeccionarlos. Son antiguos, dijo, pero antes de que pudiera seguir explicando, una risa suave y macabra se escuchó a lo lejos, proveniente del pozo. Parte 4. El secreto del pozo. El grupo retrocedió instintivamente cuando la risa resonó una vez más, esta vez más clara. Alejandro se acercó al borde del pozo con cuidado,
tratando de iluminar su interior. Pero lo que vio lo dejó helado, el pozo parecía no tener fondo. Era un abismo oscuro que absorbía la luz de su linterna. ¿Qué es esto?, murmuró, retrocediendo lentamente. Natalia, aunque aterrada, no podía apartar la vista de los símbolos que rodeaban el pozo. Algo en esos dibujos antiguos le resultaba familiar, pero no podía recordar de dónde. Estos símbolos no son advertencias, dijo, más para sí misma que para el grupo. Son una invitación. De repente, un viento helado salió del pozo, haciendo que todos retrocedieran. El aire estaba impregnado de un olor a podredumbre, como si algo antiguo y maligno hubiera despertado en lo profundo de la tierra. Pedro, más escéptico que nunca, intentó calmar los nervios del grupo. Debe haber una corriente de aire desde otro túnel, dijo, aunque su propia voz temblaba. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a seguir investigando el pozo. Parte 5. La huida imposible. Con el pánico creciendo, Alejandro decidió que ya era suficiente. Nos vamos, dijo con firmeza. El grupo comenzó a retroceder por el mismo camino por el que habían entrado, pero algo había cambiado. Los túneles ya no eran los mismos. Las paredes parecían moverse, como si estuvieran vivas. Los caminos que antes parecían claros ahora se bifurcaban en direcciones imposibles. La caverna misma parecía estar jugando con ellos. Esto no puede estar pasando, murmuró Clara, mientras intentaban encontrar el camino de vuelta. De repente, la linterna de Alejandro se apagó por completo, sumiéndolos en la oscuridad total. No puede ser, exclamó, golpeando la linterna sin éxito. En ese momento, los gritos comenzaron. No eran sus voces, sino algo más. Voces de las profundidades de la cueva, susurrando en un idioma antiguo, incomprensible. Las sombras que antes solo acechaban en los bordes ahora se movían abiertamente a su alrededor. Parte 6. El último grito. El pánico se apoderó del grupo. Pedro corrió en una dirección, gritando por ayuda, mientras las sombras lo rodeaban. Su grito fue cortado de repente, dejando un silencio sepulcral en su lugar. Clara y Natalia se quedaron inmóviles, sabiendo que huir era inútil. Alejandro, por otro lado, seguía intentando encontrar una salida, pero cada camino que tomaba lo llevaba más profundo en el laberinto. Finalmente, el silencio fue roto por un último grito. Alejandro miró hacia atrás, viendo a Clara y Natalia siendo envueltas por las sombras. No había forma de salvarlas. El último sonido que escuchó fue el eco de sus propios pasos, antes de que todo se volviera oscuridad.